Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 5 minutos. Los saludamos con mucho gusto hoy, lunes 9 de febrero del año 2015. Soy Begoña Lomelí y en nombre de todo el equipo que conforma este programa le damos a usted la más cordial bienvenida. Esta semana nuestro tema tiene que ver con el segundo informe del gobierno estatal, así que durante toda la semana vamos a analizarlo, vamos a platicar, vamos a ver diferentes puntos de vista acerca de lo que han sido estos 2 años de gobierno estatal y lo que tenemos también hacia el futuro. Esperamos su comunicación, es muy importante. 3030-5307, nuestra línea de contacto, si usted vive en la zona metropolitana de Guadalajara, y si no, le recordamos que tenemos una alada sin costo. 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-EstCentral. Lo invito a que se quede con nosotros durante esta hora porque tenemos de invitados a representantes de partidos políticos y usted nos puede sintonizar a través de Canal 7, a través de C7 Radio en la frecuencia 96.3 de FM o 630 de AM y también a través de Internet. Ahí nos encuentra en www.c7jalisco.com. Bien, pues ayer el titular del Poder Ejecutivo, Aristóteles Sandoval, emitió su segundo informe de gobierno después de haberlo presentado el domingo pasado. Hoy fue la glosa ciudadana y bien, pues yo le recuerdo que nuestro tema es el segundo informe de gobierno estatal. Esta tarde saludo con mucho gusto a nuestros invitados. Nos acompañan en esta mesa Gustavo Macías, él es presidente del PAN Jalisco. Buenas tardes, Gustavo, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias, al contrario. Gracias, también saludamos con mucho gusto a Enrique Ibarra, presidente del Consejo Ciudadano de Movimiento Ciudadano Jalisco. Buenas tardes. Begoña, mucho gusto saludarte, a nuestros amigos televidentes también y por supuesto a nuestros compañeros de PAN. Muchas gracias. Gracias también, saludamos con mucho gusto a Rubén Leiva, vicepresidente de Fundación Colosio del PRI. Muchas gracias por la invitación, Begoña, y un saludo a todo el teleauditorio, a nuestros compañeros de partido. Gracias Por la invitación. Al contrario, gracias Saludos. a ustedes. Estamos esperando que también nos acompañe Octavio Raciel del PRD y mandamos saludos a representantes de Morena Jalisco que esta tarde no pueden estar con nosotros, confirmaron su inasistencia. Así que les mandamos saludos. Gracias. Pues bien, iniciamos entonces Estación Central. La primera pregunta sería algo muy básico. ¿Cómo evalúa cada uno de ustedes el segundo año de gobierno estatal en relación con el primer gobierno? Vamos haciendo un comparativo. El primer año de gobierno y este segundo año de gobierno, ¿cómo lo evaluaron ustedes? Gustavo, ¿quieres iniciar? ¿Cómo evaluas este segundo año de gobierno en comparación con el primero, de gobierno estatal? Poco que destacar de avances en este segundo año. Ha sido, en realidad, creo que en lugar de avances, por ejemplo, en temas de seguridad hemos ido para atrás. Hay temas pendientes que no se han resuelto, temas de homicidios, de deportistas, de gente relacionada a la política. Creo que eso es poco lo que hay que destacar en este segundo año de parte del Ejecutivo. Es un tema que se ha rezagado en temas de economía, en temas de desarrollo regional hacia los municipios. Los propios municipios siguen sin recibir los recursos, siguen sin generar obra pública, que es fundamental para generar empleo, sobre todo en los municipios, porque hoy el municipio sigue siendo un generador muy importante de empleo, y si no tiene los recursos para generar la obra pública, pues está estancado en ese aspecto el municipio, en los temas del campo, aunque no necesariamente es responsabilidad del propio Ejecutivo del Estado. Seguimos con problemas con los maiceros, con los cañeros, con la gente de la producción de los lecheros, de la gente que se dedica al tema de la ganadería, ahí con bastantes problemas en esa área. Creo que hay poco que destacar. Hay obras que, por supuesto, no todo está perdido. El arranque, por ejemplo, del tren ligero en zona metropolitana, yo creo que eso es un avance en temas de movilidad que es importante a corto plazo. Muchas gracias, Gustavo, por darnos este primer acercamiento acerca de la evaluación del segundo año de gobierno. Vamos a ver qué nos comenta don Enrique Ibarra Pedrosa. Evaluar este segundo año en comparación del primer año del gobierno. Bueno, yo iniciaría por comentar un tema que no es menor, aunque en apariencia pase inadvertido.
Yo creo que el Ejecutivo de Jalisco tendría que volver a prácticas republicanas, porque el sentido de que un gobernador o un presidente se presente anualmente a dar un informe obedece, Begoña, a una obligación republicana que nace cuando la Constitución de los Estados Unidos, que es que el mandatario rinda cuentas y lo debe de hacer ante los representantes populares. Por muy devaluado que se esté en el poder legislativo, que ahorita hay devaluación en todas las instituciones políticas, pero a final de cuentas el Congreso de Jalisco es donde están los 39 representantes populares. Hay una enorme diferencia entre el Ejecutivo, que fue votado por solo una parte de los jaliscienses, 37%, si mal no recuerdo, 36%, y el Legislativo, donde está la totalidad que surgieron del voto popular. A mí me parece un agravio que Aristóteles prefiera ir a como una fiesta palaciega. Está bien que lo haga, que acuda ante representantes sociales, pero la esencia debe de ser ante el Congreso. Y eso de no ir al Congreso, ¿qué representa? Que no le gusta el debate con los diputados, que son con los que debería de presentar, escuchar y contraargumentar. Eso está mal, porque a final de cuentas los diputados no representan a todos. Luego es un informe palaciego, faraónico, precedido de un altísimo gasto en publicidad. Todos quedamos saturados de los informes del supuesto bienestar en radio, en televisión, en encartes en los periódicos. Aristóteles gastó el año pasado 845,000 pesos al día en difundir su imagen y la de sus supuestos logros de gobierno. Eso está mal, porque un Estado con tanta precariedad, con tanta necesidad, no debe de invertir prácticamente 1 millón diarios en promover la imagen del gobernante. Ya del contenido ya tendremos oportunidad de hablar. Los temas que le interesan a la gente. A ti, amiga, amigo televidente que nos ves, ¿qué te preocupa? Que no te alcanza el dinero para la manutención diaria de tus hijos, para pagar la renta, para pagar la hipoteca. ¿En eso hemos mejorado? Por supuesto que no. ¿Qué te preocupa a ti? Que tu hija, tu hijo adolescente, que salió a la escuela o ya mayor de edad, que salió a trabajar, tienes el Jesús en la boca esperando que no le ocurra nada, porque la seguridad no ha cambiado. El otro tema central, la movilidad. ¿En qué ha mejorado el tema de la movilidad? El tema del transporte público, en nada. Entonces, yo creo que de forma y de fondo, lejos de haber mejoría, hay un retroceso muy marcado y seguramente tú que nos ves tienes una opinión de que no ha mejorado tu seguridad, la de tu familia, las condiciones económicas, ni tu vida diaria en cuanto a calidad de vida. Muchas gracias, don Enrique. Que nos comenta Rubén Leiva, ¿cómo evalúa el segundo año de gobierno estatal en relación con el primero? Generalmente los segundos informes, el segundo año de gobierno, principalmente es para, después del primer año de arranque, el poder empezar a ver ya resultados tangibles, ¿no?, en la ciudadanía y sobre todo con obras públicas, como lo comentaba aquí el compañero, el señor Enrique Ibarra. Yo difiero mucho en su percepción de que el gobierno, al contrario de ir avanzando, como lo dicen los números, y como ya se ven grandes obras en la ciudad y en la zona metropolitana de Guadalajara, la ciudadanía las percibe y en un mediano y corto plazo van a poder ya disfrutar de estas obras. Una de las principales obras que durante 20 años estuvo en la congeladora y donde no hubo un solo avance de un solo kilómetro fue el tren ligero. También hacía mención con respecto a que la movilidad está estancada. Esto es porque estuvo estancada durante 20 años y en este primer año y en lo que va corriendo del segundo año de la gestión del gobernador Aristóteles Sandoval, se ha hecho una inversión muy importante y se han hecho mejoras que históricamente no se habían hecho. Me permito mencionar unos datos duros. Esta inversión del tren ligero, que para Jalisco fue una inversión histórica con 17,000 millones de pesos, después de 20 años se continuó con esta importante obra. La línea 2 del tren ligero también tuvo una ampliación de 1 kilómetro. Se inició con un transporte alterno que tanto se estuvo solicitando en la zona metropolitana como es Mi Bici, ¿sí? También muy, muy importante porque se está privilegiando el transporte sustentable sobre el transporte vehicular, ¿no? Asimismo también
el 10% de la totalidad de los 5.300 camiones que circulan en la zona metropolitana de Guadalajara ya se renovaron, que son los camiones que puede disfrutar ya la gente y que ya los está haciendo uso de ellos, que son los camiones verdes, ¿no? Son las rutas alimentadoras también. El tren ligero, digo, el trolebús, que también fue durante muchos años fue uno de los transportes más socorridos por todos los zapatíos. Desde el 81 no se hacía ninguna inversión importante en cuanto a la compra de vehículos y al mantenimiento de los mismos. Ya se inició a partir de la semana pasada con la implementación de 25 camiones que ya están circulando precisamente en esas rutas, la 400 y la 500, y con la prueba del primer trolebús ya en funcionamiento, ¿no? Que en los próximos meses ya va a ser la renovación de la totalidad de los trolebuses. Vamos a nuestro primer corte, gracias Claro. Rubén. Y de regreso seguiremos hablando de esta evaluación al segundo año de gobierno estatal. 3030-5307 y 01800-087-8807, nuestras líneas de contacto. ¿Usted cómo evalúa este segundo año de gobierno estatal en relación con el primer año? Esperamos su comunicación, regresamos después del corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Estamos de regreso en Estación Central. Nuestro tema tiene que ver con el segundo informe de gobierno estatal. Mira, hay muchos temas que hablar. Hay que hablar acerca de juicios orales, de mujeres, de seguridad, de campo, de infraestructura, de transporte, economía, de turismo, acerca de adultos mayores y un largo etcétera. Así que esperamos su comunicación, algún rubro que usted quiera resaltar para hablar acerca del segundo informe de gobierno estatal. Lo esperamos sobre todo para que nos dé su punto de vista. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter les recuerdo que nos encuentra como @C7-Est Central. Yo les recuerdo que esta tarde están con nosotros representantes de partidos políticos. Les recuerdo que están con nosotros Gustavo Macías, presidente del PAN Jalisco. También se suma a esta mesa Octavio Raciel, él es representante del PRD Jalisco ante el IPC. ¿Cómo estás, Octavio? Bienvenido. Gracias a todos. También recordándole que está con nosotros también don Enrique Ibarra, presidente del Consejo Ciudadano de Movimiento Ciudadano Jalisco, y Rubén Leiva, vicepresidente de la Fundación Colosio del PRI. Pues bien, ahora que se está incorporando a esta mesa Octavio Raciel, vamos a preguntarle, por favor, ¿cómo evalúas el segundo año de gobierno estatal en relación con el primero? Por favor, Octavio Raciel. Claro, Jalisco es, por el tamaño y por las condiciones de nuestro estado, de manera entendible, de muchos contrastes. Y dentro de estos contrastes, pues encontramos que también los gobiernos, creo que es... No, no era de parte del gobernador. No. Ah, caray. No, creo que... La cultura de la línea en el se PRD. tiene que revisar. Se tiene que revisar no por los especialistas, este informe se tiene que revisar por la ciudadanía. Ahí es donde encontraremos si realmente lo que se escucha, lo que se muestra, es lo que nosotros estamos viviendo. Ahí es donde quienes nos están viendo y escuchando pueden ver que estos contrastes entre lo que se dice y lo que se hace también llevan una evaluación, es decir, puedo tener yo acciones de gobierno, implementar políticas, pero en la implementación de las políticas también tengo que hacer una revisión del efecto que están teniendo, porque si no, solo se van a quedar en ocurrencias. Y pondremos algunos ejemplos de estos, como las ocurrencias del desarrollo regional, es decir, estamos como queriendo hacer cosas, pero aún parece que improvisamos desde el gobierno en el estado de Jalisco. Okay, muchas gracias, Octavio. Pues bien, centrándonos en este segundo informe y en este segundo año de gobierno en concreto, ¿cómo lo evalúa? Levanta la mano don Enrique Ibarra, No, bueno, por favor. yo creo, y desde luego con mucho afecto a nuestro amigo Rubén, del Partido Revolucionario Institucional. Él dice, bueno, en el segundo año se deben empezar a ver acciones que luego van a ser en beneficio de la gente. O sea, qué bueno que reconoce que hasta el momento no ha habido beneficios, que hasta el momento no ha habido avances que hipotéticamente se verán luego. Sin embargo, y sin ánimo de polemizar, porque como decía aquí ahorita Octavio, la gente es a final de cuentas la que tiene el juicio. Él habla de obras, desde luego es innegable que lo de la línea 3 del tren ligero será una obra a mediano y largo plazo relevante. Sin embargo, ¿qué le costaba al gobierno del Estado? Tener algo de humildad y haber dialogado con los colonos, haber dialogado con muchos colectivos, fundamentalmente de la zona donde va a pasar la nueva vía, para escuchar sus opiniones, o simplemente exigían algo que el gobierno está obligado a dar,
los informes y compartir los proyectos, pero no, hubo cerrazón y nunca hubo diálogo, se negaron a escuchar a quienes decían, oye, ¿por qué no contemplas lo subterráneo en lugar de lo elevado? Y una serie de cuestiones. Y yo difiero de esa óptica de que ha habido ya una mejoría por reposición de algunas unidades de vehículos, y no es una opinión mía. Hoy los medios de comunicación recogen y publicitan la opinión de Mario Silva. Él es una gente muy acreditada en estos temas de movilidad, es inclusive secretario técnico del Observatorio Ciudadano de Movilidad y es también vocero de una organización ecologista de Jalisco. Y él ahí dice, y es una gente seria, que han tenido 3 reuniones con Aristóteles, con el gobernador, que han hecho 37 recomendaciones y que en la calle no se ve ninguna. En relación al transporte público. Y es más, dice, además, en otros temas vinculados a la zona metropolitana, elementales como es la calidad del aire, la calidad del agua, el tema propio de movilidad, no hay tampoco ninguna mejoría. Es una opinión de alguien que está inserto y que está objetivamente viendo esos temas. Y yo creo también, además de lo que ya comentamos, hay otras materias terribles, que no son de presumir, como logros, por ejemplo, en materia educativa. Y también, para que luego no se lo endosen a uno, la organización Mexicanos Primero, sus datos son muy reveladores. Aquí dice que en Jalisco, el último año, desertaron de la educación básica, fíjate, de la educación básica, no estamos hablando de licenciaturas ni de posgrados de la educación básica, 64,000 niños, 64,000 niños, y que 45% de más de 15 años, o sea que deberían de estar entre secundaria y prepa, no tienen espacios educativos. Y un tema tan doloroso, tan trágico, como es el de la seguridad. Ahí están las cifras, y son las cifras del propio gobierno federal. ¿Cuáles son los 2 estados con mayor número de desaparecidos? Lamentablemente Jalisco tiene el deshonroso segundo lugar. Hay oficialmente, de acuerdo a las cifras oficiales, 2,113 personas desaparecidas del estado de Jalisco. Solo Tamaulipas tiene más, Y que no diga Aristóteles, como lo escuché en un medio de comunicación, que esas fueron cosas que le dejaron quienes gobernaban. Poco más de la mitad ya son del primer año de su gobierno y de lo que va de este segundo año de su gobierno. Entonces, lo que aquí mencionaba el representante del PAN, no solamente hemos cometido tragedias que han cegado la vida, decía él, de deportistas, de algunos servidores públicos, que eso es grave, pero más grave también a la hora que ves el número de ciudadanos en estado de indefensión. Entonces, evidentemente, las cosas no marchan bien, no ha habido resultados objetivos, no ha habido un cumplimiento de lo que es un gobierno. ¿Cuál es el fin de un gobierno? El fin de un gobierno, y puedes tú ver la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el movimiento de Francia, puedes ver la Declaración norteamericana, es seguridad para quienes forman parte de un colectivo, condiciones de igualdad, oportunidades y el fin último, que tiene ya más de 2 milenios, un gobierno debe de constituirse para propiciar felicidad a la gente. Okay. Si hablamos de bienestar, bueno, pues es un bienestar de propaganda, pero en el fondo debe de ser que la gente viva con seguridad, tenga oportunidades de desarrollo para ellos y para sus familias. Bien. Muchas gracias, Enrique. Se centra en educación, movilidad, medio ambiente, seguridad. Muchas gracias. Rubén Leiva pide la palabra. Sí, me causa extrañeza que por un lado ve con malos ojos que haya una glosa ciudadana y que mencione desde un inicio de su intervención que un acercamiento del gobierno, del gobernador Aristóteles Sandoval, tenga una glosa ciudadana en donde tenga un acercamiento directo y una retroalimentación con grandes personajes, sobre todo ciudadanos, y que uno de los principales proyectos que ya se llevan a cabo y que inclusive ya disfruta la ciudadanía, como es el programa Mi Bici, es un programa que tiene ya sus años trabajado, gobierno con sociedad civil y con muchos de los colectivos que precisamente comentaban con respecto al uso de la bicicleta, sobre todo
en detrimento del uso del automóvil en la zona metropolitana. Este programa Mi Bici va a beneficiar a 13,000 personas en la primera etapa y se han señalizado y se ha adecuado la zona metropolitana y sobre todo el centro con 47.2 kilómetros. Y por otro lado, yo tengo unas cifras que para mí son muy importantes con respecto a la seguridad. Es una realidad que no se ha logrado el poder tener una seguridad más allá o un poco mejor, ¿no?, de la que teníamos el año pasado, pero en cifras se ha demostrado que se ha avanzado. Voy a permitirme dar unas cifras con respecto a qué delitos disminuyeron en el Estado. ¿Sí? Los secuestros disminuyeron con respecto al año anterior un 68.1%, el robo a bancos un 57%, robo a personas un 64%, un robo a negocios en un 15%, robo a vehículos 24% y robo a casas habitación un 15%. Entonces yo pienso que también ha tenido claroscuros y sobre todo la Fuerza Única, que ha sido una corporación, un cuerpo, en donde se ha escogido a las mejores personas, a los mejores hombres, sobre todo de todas las policías municipales, y se ha creado con mayor capacitación, con mayor sensibilidad y una cercanía a la gente, ¿no? Entonces yo pienso que sí se ha avanzado, falta mucho por hacer y eso nos queda duda, se está trabajando y se están dejando las bases para poder continuar. Vamos a nuestro siguiente corte, si no nos van a cortar, don Enrique. No, eran 2 comentarios muy breves. Ok, de regreso del corte para que también conozcamos el punto de vista de Gustavo y de Octavio Raciel. Aquí de materia de seguridad. Vamos a nuestro segundo corte, estamos en Estación Central hablando del segundo año de gobierno estatal. Esperamos su comunicación 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Estamos de regreso en Estación Central. Les recuerdo que esta tarde están con nosotros representantes de partidos políticos. Gustavo Macías, presidente del PAN Jalisco, Octavio Raciel, representante del PRD de Jalisco ante el IEPC. También nos acompaña Enrique Ibarra, presidente del Consejo Ciudadano de Movimiento Ciudadano Jalisco, y Rubén Leiva, vicepresidente de Fundación Colosio del PRI. ¿Usted qué rubro le interesa? ¿Usted cuáles son los rubros que más le preocupan en relación a cómo es la gestión del gobierno estatal, sobre todo en este segundo año de gobierno? Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Antes de escuchar la opinión tanto de Gustavo Macías como de Octavio Raciel, había pedido la palabra a don Enrique Ibarra, hacer 2 puntualizaciones muy concretas, nos dijo, acerca de la intervención anterior. Y que les dé oportunidad. No, pero las peticiones son muy sencillas. Yo en ningún momento dije que veía mal las glosas ciudadanas, no. Yo dije que había que hacer un ejercicio republicano en primera instancia y ellos lo representan los diputados. No, yo no me opongo a las glosas ciudadanas de ninguna manera. Me opongo al gasto excesivo previo a estos ejercicios como el de ayer de autoelogio y autocomplacencia. Y en cuanto al programa Mi Bici, yo nunca hice ninguna crítica. Yo soy un convencido de que la bicicleta es una alternativa extraordinaria de movilidad. Lo que han cuestionado las organizaciones de ciclistas es que le hayan dado un cariz para postular a un candidato en una ciudad importante de Guadalajara, nada más eso. Nos convencen a nosotros hasta rojas, las bicis como una herramienta y como un medio alternativo que Enrique Alfaro en Tlajomulco hizo en ese municipio un alto número de kilómetros de ciclovías. En Movimiento Ciudadano creemos en la bicicleta como una opción de transporte y Alfaro también. Muchas gracias, don Enrique. No, nada más Gustavo, puntualizar algunos datos que se comentaban al principio, por ejemplo, en el tema de comunicación social, nada más para que vea nuestro auditorio las prioridades, ¿no? Por ejemplo, al tema de mochilas con útiles le dan 135 millones de pesos, al tema de apoyo para mujeres jefas de familia le dan 173 millones de pesos, y al tema de comunicación social, de la promoción del Ejecutivo, 230 millones de pesos se gastaron en un año en promocionar algunas de las acciones que se han emprendido aquí en el Estado, mucho más el recurso en imagen que lo que realmente se viene desarrollando en el Estado, ¿no? Igual en los temas de movilidad, pues simplemente han estado, lo que se decía, sustituyendo algunos camiones o los pintaron verde para que fueran camiones nuevos. En
En su momento se emprendió el proyecto del macrobús, que fue frenado por las propias autoridades municipales en la pasada administración. Solo se pudo sacar una ruta que fue la calzada Independencia. Hoy se anuncia ya que habrá una nueva ruta hacia el aeropuerto, algunas rutas más. Pues qué bueno, pero en su momento pudo haber crecido mucho más ese tipo de transporte, pero fue frenado por quienes ocupaban el cargo de presidentes municipales, como lo es el propio gobernador del estado siendo presidente de Guadalajara. No avalaron en los cabildos el que se continuara con este proyecto, que es interesante, que venía a ser parte de la movilidad en el estado. En el tema, por ejemplo, que hablábamos de seguridad, igual, yo tengo aquí reportes que nos habla el propio sistema nacional de seguridad pública. Estamos en 5º lugar en el robo a vehículos con violencia. Se han robado 1.752 carros con violencia. Sin violencia se robaron 5.729 carros en el año. Entonces hay un incremento. Venían en el año 2002 eran 1.639 los vehículos, hoy se están robando ya 1.752 como el 300%. Ese es el incremento que se tiene en materia de seguridad, solo puntualizando algunos datos. Okay. Una respuesta de Rubén Leiva, corta, que pide la palabra, y Octavio Raciel. Me gustaría hacer una precisión sobre el comentario de que las administraciones municipales anteriores habían tenido el crecimiento, sobre todo del macrobús. En su momento, esos 900 millones que se habían asignado para aumentar, creo que una segunda ruta de macrobús, se detuvo, pero hubo una razón, y esa razón es que primero se buscó la realización de la tercera línea del tren ligero, que es una realidad que ya está, inclusive todas las calles de Guadalajara ya están se está haciendo la obra, y nada comparado con los 17,000 millones de pesos. Entonces, generalmente todas las líneas de macrobús o los BRTs son auxiliares a unas líneas, a un metro o a un tren ligero en este caso. Esa fue la explicación y ahí está. O sea, no se hizo una inversión a corto plazo, sino una inversión a mediano y largo plazo. Gracias, Rubén. Lo único, quería hacer una precisión. Gracias, Bernardo. Muchas gracias, Rubén. Gracias. Octavio Raciel, ¿cómo evalúas este segundo año de gobierno estatal? Quisiera hacer algunas puntualizaciones sobre los comentarios en materia de seguridad, porque como inicié diciendo, hay contrastes y en qué radican. Tomando los mismos datos que nos comparte el representante Rubén del PRI, dice que efectivamente han bajado los homicidios y nos da una serie de datos en donde en porcentajes van bajando. El problema, por ejemplo, con los homicidios es que aunque bajen, lo que suben son las desapariciones forzadas. Y eso significa que no sabemos si están muertos o no. Y la mayoría de estas desapariciones forzadas, que también se había mencionado ya en esta mesa, son mujeres. Y en este estado nos negamos a levantar una alerta de género para la protección de esta, que es una minoría que además es un sector vulnerable, no es una minoría, pero es un sector vulnerable que necesita que el Estado ponga atención en ese rubro. Estamos hablando de un Estado en donde el 82% de los delitos que se denuncian quedan impunes. Estamos hablando de un estado en donde 7 de cada 10 jaliscienses se sienten seguros. Quiere decir que aunque podamos reflejar en los números estadísticas, si no se traduce en lo que la ciudadanía está percibiendo en materia de seguridad, hay un divorcio, y ese divorcio lo vemos en estos espacios que se generan como el Observatorio de Movilidad, que efectivamente es un organismo que se reúne, que se dijo aquí mismo que hace los señalamientos, pero que como ellos mismos lo han manifestado públicamente, es decir, esto no es algo que hayamos sacado una conversación, sino de lo que aparece en los propios medios. Ellos dicen que no están siendo escuchados y que están a punto de disolver el observatorio en materia de movilidad porque sus recomendaciones no tienen eco. De ese estado es del que estamos hablando, no del que se informa, sino del que vivimos diariamente. Tenemos las llamadas de Carmen Rodríguez de San José del 15. Nos dice, para el representante de Movimiento Ciudadano, para don Enrique, pregunta Carmen, quisiera saber, con los gastos que hace Aristóteles con su programa Bienestar, ¿cuántas prepas se podrían construir para que sigan estudiando? Sin lugar a duda, un alto número de preparatorias. Ya lo comentaba aquí el representante y dirigente de Acción Nacional, dio la cifra globalizada anual, yo la había dado por día, 230 millones de pesos. Más te aseguro que en estos días previos al informe y
posterior al informe, que es el 1 de febrero el punto de partida, se incrementó sensiblemente hasta los 300 millones de pesos. Entonces, ¿qué no puedes hacer con 300 millones de pesos? Puedes hacer hospitales, puedes hacer escuelas, puedes generar proyectos productivos para superar uno de los problemas centrales, que es el desempleo. Gracias, Enrique. Oscar Trejo, de la Colonia Monumental, también para don Enrique Ibarra. Pregunta, ¿para qué fiscaliza el dinero del gobernador? Él, don Enrique, ha estado y renunciado del PRI, PRD y PT, pues él se la vive de partido en partido con el dinero de la ciudadanía. El comentario de Oscar al señor Trejo, con mucho afecto le contesto. Yo milité únicamente en un partido político, un buen número de años, 36 años. Concluí sin agravios, sin rencores. Representé ese partido, tuve oportunidades y como todos los ciclos en la vida, yo no me avergüenzo de haber militado en el PRI. Me daría ahorita pena estar en él después de que privatizó el petróleo, después de que privatizó la minería, después de que tiene a millones de mexicanas y de mexicanos en la pobreza, después de todos los desaciertos del actual gobierno de la República. Ahorita sí no me mostraría orgulloso de participar en él, pero solo en ese partido he militado. Gracias, don Enrique. José Guadalupe Rosales, del Centro, en Jalisco. Los proyectos que han implantado, como el de las bicis, transporte público, solo los hacen en la zona metropolitana y todo el estado, no solo, y todo el estado no solo es la zona metropolitana. Y dice, para Gustavo Macías, es un error que pongan en duda a la persona que en este caso es Lorenzo López. El comentario de José Guadalupe. Jaime Angulo, perdón, ¿algún comentario que quiera decir? Perdón, no. Dice, es un error que pongan en duda a la persona que en este caso es Lorenzo López. José Guadalupe, si se puede volver a comunicar con nosotros para ser más preciso en este punto. Porque nadie ha mencionado. Se lo agradecemos Lorenzo mucho. López, no. Bueno, pues esperamos, si se puede volver a comunicar. Hemos mencionado al señor Aristóteles. Mejor. Jaime Anguiano, de Villas, y para el señor Ibarra, debe usar la razón al gobierno porque no consultó a los ciudadanos, pues si lo hubiera hecho no estuviera en vigor la obra del tren. No, evidentemente nadie se opone a ese tipo de obras, se deben de hacer. Aquí el problema es que, por ejemplo, ojalá se hagan los tiempos que se dijo, porque hace días en un medio de comunicación, antes de los recortes presupuestales, salió que en lugar de estar laborando 3 turnos, trabajaban un turno nada más. Eso quiere decir que hay retraso. Con lo del recorte, pues esperemos que no haya ya demoras, pero siempre hay que tomar en cuenta a la gente. Claro. Nos dice Antonia Gómez de Santa Anita Tlaquepaque, las escuelas están muy abandonadas, el salario es muy bajo, no deben quitar nuestras plazas públicas de artesanos. Llamado para Santa Anita Tlaquepaque. Cecilia Hernández de Santa Mónica, el representante del PRI dice que durante 20 años no habían hecho nada por la movilidad, pero durante el gobierno de Alberto Cárdenas se hicieron muchas renovaciones al transporte y en otros gobiernos se mejoró la movilidad con la implementación del macrobús. Comenta Cecilia Hernández, también cuando Fernando Garza fue alcalde de Guadalajara quería hacer las vías para ciclista en La Paz, pero mucha gente se opuso. Vamos a nuestro último corte, de regreso seguiremos hablando de este segundo año de gobierno estatal y qué se espera para el tercer año de gobierno estatal. También esperamos su comunicación, 3030-5307 y 01800-087-8807. Hoy están con nosotros representantes de partidos políticos. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Estamos de regreso en Estación Central. Es el último bloque, se pasa muy rápido, así que si usted tiene comentarios, por favor, hágalos al 3030-5307 o al 01800-087-8807. Estamos hablando del segundo año de gobierno estatal. Recuerde que ayer se presentó el segundo informe de gobierno, hoy fue la glosa ciudadana. El informe se presentó, se entregó desde el domingo pasado, el domingo 1 de febrero, y pues bueno, muchos temas, muchos son los tópicos que se tratan, son los tópicos que vivimos y usted tiene la palabra, así que lo esperamos. Pues bien, en lo que, por favor, Octavio Raciel quería aportar, en lo que llegan las llamadas, lo que opina la gente que vive en las calles el día a día. Gracias, con lo que nos queda, porque creo que además es tal vez la última ronda, quisiera puntualizar algunos rubros que habrá muchos que se nos queden sin tocar aquí en la mesa. Quiero decir uno en materia de salud y uno en materia de transporte. Bien. En materia de salud, nosotros estamos viendo con mucho dolor que en el estado de Jalisco aumenta la muerte materna. Esto significa 18 casos. Estamos llegando ya, ¿y qué significa esto? Que alguien que va a dar a luz muere por condiciones alternas a la operación del médico, es decir, la negligencia es del sistema.
y nadie debe morir en este estado por estar dando vida. Esto es contrario a todo lo que puede ser deseable y debería ser lo primero que se esté atendiendo. Y esta negligencia tiene que ver con un sistema de salud que se está descomponiendo. Es decir, vemos como hospitales como el Hospital Civil le están prestando servicios al Estado para la cobertura de este famoso seguro popular, pero a estos hospitales se les está quedando a deber 3.500 millones de pesos que ellos ya deben a proveedores. Es decir, el gobierno está dando cifras de la atención que da, pero que ni siquiera está prestando con sus propios medios, sino que está utilizando a terceros, y esos terceros están endeudados porque el gobierno del Estado no está atendiendo esta parte, está dejando la responsabilidad en otros y dando cifras de una atención que ni siquiera puede ser de calidad, porque estos seguros populares, lo conocemos, simplemente le dan atención a más personas, pero con los mismos médicos, las mismas camas, los mismos cuartos y las mismas cantidad de medicinas que estaban planeadas para mucha menor población. En materia de movilidad, para no hablar solamente de transporte, este gobierno, ahí es donde tiene las acciones más nobles, ¿no? Las más rescatables, donde pudiéramos hablar de las bicicletas, pudiéramos hablar de que se va a hacer la línea 3 del tren ligero, y podemos hablar de que se les está ayudando a los estudiantes a ir a la escuela, pero en esas mismas intenciones vemos la parte más flaca del gobierno. ¿Por qué? Porque se había prometido que les iban a dar transporte gratuito a los estudiantes, y esto no es gratuito, esto es limitado, es hasta donde alcances para quien tramita sus transvales, es decir, una muy buena intención que no llega a ser lo que nos habían prometido. Vemos en la línea 3 del tren ligero cómo, en lugar de ser serios y tratar de llevar esto como un proyecto en donde pueda ir por debajo del nivel de la carpeta asfáltica, vaya, y donde tenga que ir por arriba lo sea, simplemente fue hasta donde nos alcance por abajo y todo lo demás por arriba. ¿Para qué? Para hacer más kilómetros. Y esto nos va a ayudar a terminar el tramo que tenemos que terminar, sin importar si queda bien o queda mal, o si era parte de la planeación, o los que van a quedar debajo de este puente, como lo hemos hecho muchas veces, se van a ver perjudicados. Es decir, esa parte no la estamos revisando. Y el programa de las bicicletas, pues sí está padrísimo, nada más que no sé cuántos no le hemos logrado entender cómo funciona. Es decir, hay mucha desinformación, y hay quienes quisieran o quisiéramos que esto se hubiera socializado un poco más, y creemos que se sacó tan al vapor para que saliera rápido, para que diera nota, que no alcanzaron a enterarse cómo le iban a hacer para que todo el mundo pudiéramos tener acceso a él. Un dato rápidamente, sí, que Gustavo, comentaba en materia de salud. Digo, por ejemplo, en el primer día de gobierno del gobernador Aristóteles Sandoval, fue a la zona norte poner la primera piedra de 2 hospitales, pues se quedó en la primera piedra. En Tuxpan de Bolaños se puso la primera piedra, y siguen los moradores esperando la segunda, ¿no? En Huejuquilla el Alto igual hay un poco más de avance, pero ya son 2 años. Era un hospital que se terminaría en lo que restaba del año por la toma de posesión en marzo. A la fecha no se ha continuado. Ahorita que tocaba los temas de salud en esa región, los propios presidentes municipales de su mismo partido en toda la zona norte, pues se quejan amargamente de la falta de recursos, de la falta de oportunidades en la región que se ofreció y se dijo que se haría, y ahí sigue estancado en muchos de los casos. Ya, de los avances. Gustavo, ya como comentaba Octavio Raciel, temas de salud, de vice pública del transporte, para lo que sigue para el tercer año, ¿en dónde poner los ojos? Desde tu punto de vista, ¿hacia dónde? ¿Qué se espera para el tercer año? Para concluir, por favor, brevemente. Mira, esperamos el tema de la economía, que no lo alcanzamos a tocar el día de hoy, pero sigue la pérdida a pesar de lo que se dice, que se han generado empleos, sigue la pérdida de empleos en el Estado, se sigue sin generar las oportunidades, insisto, en los municipios. Hoy hacen una nueva redistribución de las regiones en el Estado, pero no fluyen los recursos a los municipios. ¿Qué esperamos? La reactivación de la economía. Si hay algo que la gente siente, es el tema de la economía en los municipios, de la generación de empleo, las oportunidades, el tema del maíz. Hoy los productores tienen que estar cerrando carreteras. Antes la tonelada de maíz se llegó a pagar hasta 5,000 pesos, hoy se está pagando en menos de los 2,000 pesos. La tonelada de caña se llegó a pagar en 800 pesos, hoy se está pagando en 300 pesos, 350 pesos para los productores de la región. Necesitamos reactivar las regiones del Estado, y no solo poner atención en algunas partes, sino generar nuevamente las oportunidades, combatir el tema de la seguridad. Esto de la fuerza única
pues hoy vemos que eso es un convoy de patrullas que circulan por las carreteras, pero pues y ahí no pasa, no se bajan de las carreteras y te las encuentras ocasionalmente. Yo recorro prácticamente todos los días los municipios y rara vez me encuentro un convoy. Estuve el día que desafortunadamente desapareció uno de nuestros regidores de Talpa. Yo venía a esa hora a las 10 de la noche y entre Talpa y Guadalajara jamás encontré un convoy de este tipo de la Fuerza Única que se menciona. Muchas gracias, Gustavo. Don Enrique Ibarra, para este tercer año, ¿qué se espera? ¿Qué Bueno, puntos yo usted creo toma que en cuenta, por el resumen favor? sería, tenemos más seguridad con nuestras familias, en nuestras vidas, con nuestros bienes, desde luego que no. Han mejorado las condiciones económicas, a ti que trabajas, que haces un gran esfuerzo, o en las familias donde hay varios que trabajan para aportar, alcanza el dinero en muchísimos casos, ¿no? No ha habido ninguna mejoría en las cosas sensibles de seguridad, de alimentación. Lo que aquí decía una televidente, la zona fuera del área metropolitana está abandonada. Los ejemplos de los hospitales de Bolaños y de Juquilla son un ejemplo de ello. ¿Por qué? Porque Aristóteles parece que quiere seguir siendo presidente municipal de Guadalajara. Como está tan enfocado en su obstinación de que su partido gane la elección de Guadalajara, pues parece alcalde y de hace puros actos, pero en la zona metropolitana de Guadalajara, más que si fuera gobernador. ¿Yo qué le pediría, dices tú? A ver, ¿qué esperamos del tercer año? En primer lugar, que respete la voluntad popular. El gobierno del Estado está cayendo en la tentación de ser juez y parte en la contienda. Lo que pasó, el cierre de campaña de los candidatos del PRI de la zona metropolitana, verdaderamente reprobable, ¿eh? Las presiones del director de Sistecosome en un tema de movilidad tan serio, de presionar, de coaccionar a subrogatarios para que sirvieran, como dijo un periódico matutino de Guadalajara, para el traslado de priistas a que asistieran al acto. Eso, por el amor de Dios, es algo que en el siglo XXI es hasta bochornoso que estén más preocupados en cómo resulta en la elección, cómo gana su partido, que en atender lo que la ciudadanía les encomendó de hacer un buen gobierno. Eso le pediríamos a Aristóteles, que no caiga en la tentación de ser parte en la contienda electoral, como lamentablemente hasta la fecha el gobierno está muy obstinado en hacerlo. Muchas gracias, don Enrique. Rubén Lea, por favor, ¿qué se espera para el tercer año de gobierno? Para pasar a las llamadas. Muy bien, me gustaría nada más hacer un comentario con respecto a unos programas que no se mencionaron. Con respecto al programa de mochilas, en donde se ha hecho una inversión y se otorgaron 1.547.000 mochilas en 9.000 planteles educativos en todo el estado. Sobre todo, tanto han mencionado aquí el tema económico, en lo que corresponde al Estado y en la captación, sobre todo de inversión privada para los primeros 2 años de este gobierno, se invirtieron en el Estado 627 millones de dólares, que esto se tradujo en la creación de 60.000 nuevos empleos, que equivale al 9.2 de los empleos creados en el país. Entonces a mí se me hace algo muy destacable el tema económico. Realmente tuvimos un año favorable, ¿no? De estar en el año 2010 y 2011 en los lugares 22, 21, estar actualmente en el segundo lugar en la creación de empleos permanentes y bien remunerados, a mí se me hace algo destacable. Por otro lado, también los bienevales que comentaba aquí el compañero, con respecto a que no se cumplió esa promesa, yo me permito decirle que sí se cumplió, y se cumplió en donde por medio de internet cualquier estudiante puede inscribirse y puede ellos solicitar sus bienevales para el traslado a nivel de estudiantes de secundaria, medio superior y superior. A ningún estudiante se le negó. Una cosa es que no se inscribiera. Qué bueno que salió aquí el tema de las mochilas. Nos queda un minuto para concluir el programa. Qué bueno que salió lo de las mochilas. Qué bueno que Aristóteles sigue el ejemplo de Enrique Alfaro, que como gobernante de Tlajomulco, como presidente, fue el primer gobernante, Enrique Alfaro, que entregó mochilas y uniformes en el estado, y útiles en el estado. Ya había pasado. Eso ya lo hacen en el DF y lo hacen en Yucatán también. Sí, aquí en Jalisco, qué bueno que Aristóteles sigue el ejemplo de Enrique. No se puede colgar de algo que ya se da en el país. Ni estamos reprochando a Aristóteles. Yo les agradezco que nos hayan acompañado. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Gracias a todas las llamadas. Mañana les daremos salida. Nos quedan 20 segundos para concluir el programa. Gustavo, gracias por venir. Octavio, gracias. Gracias, don Enrique. Muchas gracias. Gracias, al contrario, Rubén. Gracias a ustedes, los
esperamos mañana, minutos después de las 5 de la tarde, en Estación Central para hacer esta evaluación al segundo año de gobierno estatal. Buenas tardes, gracias. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.